¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar del conflicto entre taxis y VTCs. Bueno, sería más justo decir, Domingo, ¿qué tal? Decir que el conflicto lo tienen los taxistas con las VTC y no al contrario. Bueno, no me quiero meter en muchos fregados. Yo hoy no me voy a poner porque normalmente estamos aquí como una especie de lucha pro-taxi, pro-VTC. Yo no soy ni pro-taxi ni pro-VTC. Yo simplemente vamos a tratar de darle una mirada económica un poco diferente y ver las cosas desde una perspectiva que no se suelen. Hombre, pero bueno, te habrás planteado que si ahora tienes que coger un taxi y de repente el que conduce es uno de esos energúmenos que vemos cortar la castellana. Sí, de eso vamos a hablar mucho. Fíjate. A mí que me obliguen a hacer cosas no me gusta, excepto no. mi jefe, que no tengo más remedio, claro. Exactamente. Además, por eso vamos a ver una perspectiva diferente. Yo creo que es una, ¿Existe? Sí, hay una forma de mirar este conflicto, no sé cómo llamarlo, sí, este problema desde una forma un poco diferente que yo creo que no estamos dando. Vamos a un análisis económico algo distinto al habitual. Vale, vamos a enviar el vídeo a Carmena y a Ángel Garrido. Sí, y vamos a empezar, y a los representantes, fíjate, más importante, a los representantes de los taxistas. Saquemos al legislador. Lo primero que tenemos que hacer es sacar al legislador de este tema. Ese es mi primer consejo para los taxistas. Los de los eslóganes podemitas. Sí, vamos a sacar al legislador porque ese es mi primer consejo para los taxistas. Están muy obsesionados con una ley que les favorezca respecto a las VTC. Bien, la primera imagen un poco va en la línea de lo que tú dices. Dices, no quiero que me obliguen a hacer algo, ¿no? Y por ahí va nuestra pregunta, ¿huelga contra quién? La racionalidad económica de una huelga, pues pensemos una huelga clásica, los obreros de una fábrica de coches que quieren cobrar más y entonces se ponen en huelga contra el patrón y le piden a la empresa que les pague algo más. ¿Cuál es la lógica? Pues los obreros le dicen al patrón, te vamos a hacer daño, claro. Vamos a paralizar la fábrica durante un mes, 2 meses, tus clientes van a sufrir problemas, tus proveedores, toda la cadena de valor de la fabricación va a sufrir grandes problemas y entonces tú, para no sufrir esos daños, nos vas a subir el sueldo. Esa es un poco la racionalidad de una huelga. Pero es que los taxistas son sus propios jefes. Es decir, esto es como si el patrón parase él mismo su fábrica. Entonces, aquí ya es lo primero que nos llama la atención. Primero, que entonces no es una huelga. Sí, es más un cierre patronal. Claro. Pero además de eso, dices, bueno, ¿y entonces cuál es la lógica? Y entonces empezamos a pensar en lo que tú has dicho, en Carmena, en Garrido, en el legislador. La lógica que siguen los taxistas es, yo protesto, llevo el conflicto a las calles y de esa manera consigo una ley que me favorezca, ¿no? Entonces asumo que puedo tener pérdidas en el corto plazo, 1 semana, 2 semanas, un mes, el tiempo que dure la huelga o el cierre patronal, el follón, pero luego ganaré a través de esa legislación que hace que me favorezca. Entonces, esa lógica también se está perdiendo, porque los políticos, que son los que legislan, tienen una prioridad, y no son los taxistas ni las VTCs, es ganar elecciones. Entonces, la pregunta que habría que hacerle a los taxistas es, ¿ahora mismo un político que se ponga del lado de los taxistas gana o pierde votos? Fíjate, yo hace 4 o 5 años creo que ellos tenían la opinión pública a su favor. No voy a entrar si hay justa o injustamente, si era lógico, pero digamos la retórica de los taxistas frente a las VTCs, a las multinacionales, había triunfado en la opinión pública. Sí, Ahora lo nuevo siempre nos da miedo, recelo. Por muchas razones, probablemente eso también. Ahora mismo es lo contrario. Entonces, la huelga no solo es antieconómica desde el punto de vista del patrón, de ese dueño de la fábrica, que es como si cerrase su negocio y se hace daño a sí mismo, sino que encima en ese segundo objetivo, que es conseguir que el político legisle a mi favor, también lo están perdiendo. Porque ahora mismo la calle está en contra de los taxistas. Con lo cual, además lo estamos viendo, los políticos, hace 5 años todos los partidos eran, vamos, automáticos. Según salía este conflicto, todos decían, vamos a legislar, hay que controlar el mercado, no puede ser una selva. Y ahora están virando todos ellos, todos los partidos. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que el electorado está virando. Entonces, los taxistas por ahí lo están haciendo mal. Yo creo, tanto al hacer la huelga como cómo están haciendo esa huelga. Entonces, primero, desde el punto de vista de la racionalidad económica, se equivocan en los 2 puntos y yo les diría que reflexionasen. Fíjate, sin entrar siquiera en si tienen o no tienen razón, pero no tiene lógica lo que están haciendo digamos, en las últimas semanas. El negocio de los taxis ha funcionado gracias a una legislación que les favorecía, en cambio el negocio de las VTC ha funcionado porque el usuario lo ha elegido. Luego vamos a ver eso, sí, hay mucho ahí. Ya hace un año, año y medio que hacemos un vídeo sobre los taxistas, le decíamos a los taxistas, el problema de los taxistas es que siempre han vivido demasiado cerca del poder, del regulador, del legislador. Olvidaos del legislador y centraos en vuestro cliente. Yo creo que por ahí siguen equivocados. ¿Qué más?
La competencia. La competencia. Vamos a hablar bastante de eso hoy. ¿Y por qué es esta noticia, no? Y de repente me dirás, Sí, pero de bueno, Bloomberg. una noticia de Bloomberg, está en inglés, lo siento, pero bueno, es Netflix, que declaraba hace unos días que para ellos Fortnite, este videojuego, es un rival más importante que HBO. Entonces, ¿por qué traemos esto? Y dices, pero estamos hablando de taxis, de VTC, y ahora me traes Netflix, Fortnite, ¿qué ocurre, no? Bien, la clave por la que yo traigo esto es porque tenemos que empezar a ver la competencia de los determinados sectores con algo más de distancia. Netflix lo que trata de decir aquí, lo que trata de explicar, es que su objetivo, su competencia, no son solo las otras plataformas que también realizan ficción y la emiten a través de televisión, del ordenador, streaming, lo que sea. No. Su objetivo es captar el tiempo de ocio del usuario. Compite por el tiempo de ocio. Compite por el tiempo de ocio. Y entonces, ¿quién es el principal competidor en el tiempo de ocio? Pues Netflix cree que los videojuegos. Sí. Y entonces Netflix lo que dice es, cuidado, que es que HBO puede ser hasta mi aliado. Porque si yo consigo que las familias norteamericanas pasen más tiempo, el tiempo libre que tienen, el tiempo de ocio, viendo ficción, viendo documentales, viendo series, películas, sí, claro. Películas, que bueno, que las vean en HBO, en Netflix, bueno, hombre, sí, evidentemente prefiero que las vean en Netflix, pero probablemente alguien que tiene HBO luego sea relativamente sencillo que también se abone a Netflix. Mientras que si yo pierdo a las familias porque dejan de ver series, dejan de ver películas y lo que hacen es que pasan todo su tiempo libre jugando a videojuegos o en otro tipo de actividades, eso sí que me hace daño como Netflix, ¿no? Muy interesante, mi sector no es solo el sector reducido de aquellos que hacen exactamente lo que yo hago, sino que es más amplio. Yo estoy compitiendo por el tiempo de ocio. Entonces, los taxistas. Vale, entonces ahora lo amplías al método de transporte. Claro, los taxistas están obsesionados con que su competencia es las VTCs, porque hacen exactamente lo mismo que ellos. Pues yo creo que no. La competencia de los taxistas es cualquier alternativa de transporte. Dos ejemplos personales, pero que yo creo que probablemente todos podríamos poner alguno similar. Dos personas que en las últimas semanas tenían que ir al aeropuerto de Barajas y, bueno, con la huelga de taxis, pues han tenido que buscarse alternativas. En los dos casos, uno de ellos iba por un tema de trabajo, con lo cual siempre habría cogido un taxi, usuario de taxi, porque el trabajo luego pasaba la factura y se lo pagaban, y en otro caso, dos personas mayores de 70 años que de hecho llegaban al aeropuerto de Barajas y tenían que ir a su casa. De nuevo, también, hubieran sido usuarios de taxi de los de toda la vida, ni se plantean tener una aplicación ni nada similar. Entonces, ¿cuáles han sido las dos alternativas de transporte que han tenido estas dos personas, estos usuarios durante la huelga? Uno, el metro. Me lo contaban estas dos personas de 70 años, dijeron, no, oye, el metro fantástico, qué bien se va en metro desde Barajas hasta nuestra casa, si hemos tardado poquísimo. Lo han probado. Lo han probado. Entonces, los taxistas con la huelga lo que han hecho es que un usuario de taxi de manual ya se plantea una alternativa diferente. Y no es la VTC, es el metro. ¿Cuál es la alternativa que cogió el otro usuario, el que hubiera ido en taxi porque se lo pagaba el trabajo? Pues lo llevó a un aparcamiento de estos de larga duración. Y de nuevo también decía, hombre, pero si es que casi me sale más barato. Encima lo dejo súper cómodo, llevo con mi coche allí. Entonces, creer que tu competencia es solo el que hace exactamente lo que tú haces es un error de manual. La competencia de los taxis es cualquier alternativa de transporte. El coche privado. Los parking, por ejemplo, son una competencia para los taxis. Aunque ellos no lo vean, un parking es una competencia porque te permite, te facilita ir con tu coche privado. Y no solo el del aeropuerto, los parking que hay por la ciudad. El metro. En Madrid la principal competencia del taxi es el transporte público, que es muy bueno. Este tipo, he puesto aquí una foto de un Car2Go. Los taxis deberían dejar de obsesionarse con las VTCs, porque es mucho más. De hecho, fíjate, yo te pongo un ejemplo. Imagínate que tú te quieres ir de vacaciones a una isla del Caribe, Punta Cana o similar. En Punta Cana a lo mejor hay 20, 25 hoteles todos reunidos en la misma zona. Esos hoteles entre sí, son competencia, pero realmente lo que quieren esos hoteles es que se sepa que hay un centro de turismo en Punta Cana al que tú puedes ir y en el que hay muchísimos hoteles. Lugar turístico, claro. Luego entre ellos sí van a competir algo, pero en realidad son aliados. Pues yo fíjate, taxis VTC no creo que esté tan lejos. Sí, lo que tienen que conseguir los taxistas y las VTCs es que la gente se acostumbre, uno, a no tener coche en ciudad, y dos, a que esa gente que no tiene coche, la primera alternativa no sea transporte público, otras nuevas formas de movilidad, o coger su coche y llevarlo a un parking, sino llamar a un coche con conductor. Entendido. La batalla. Y fíjate, vamos a ver, ya me pongo en el esquema mental Uber Taxi.
no, pero es que queremos acabar con las VTCs. Y volvemos, olvidémonos del legislador, vamos a centrarnos en el cliente. ¿Cuáles son las ventajas? Cuando uno sale a la calle y quiere coger un coche, lo que quiere es inmediatez, que lo más rápido posible esté el coche, y seguridad. Seguridad desde el punto de vista de, bueno, pues encontrarse con un conductor pues, razonable, que el coche esté limpio, no sé, todo seguro. Sí. Digamos, estar tranquilo dentro de ese coche que te va a llegar, pero también seguridad en el precio. Entonces, ¿cuál es la clave del éxito de las VTCs? 3 cuestiones. En primer lugar, todas las VTCs están en una sola aplicación. No tienes que estar pensando si tienes 8, no, todas en una. Todos los Uber y todos los Cabify están solo en su aplicación. En segundo lugar, lo pongo aquí, puntuación del conductor. Esto es muy importante, porque te permite esa seguridad que antes vemos, claro, un conductor que está muy bien valorado te da un margen de seguridad sobre las condiciones del conductor y del coche. Y sabes además que probablemente uno que esté mal puntuado es que lo van a sacar de la plataforma. Y lo tercero, tarifa preestablecida. Esto siempre se dice que las VTC son mucho más baratas que el taxi. Fíjate, yo creo que la clave del éxito no es tanto que sean mucho más baratas, sino que sabes antes de montarte en el coche cuánto vas a pagar. Eso sí que le da al usuario una certidumbre que valoramos mucho. Sí, la desconfianza del taxímetro es algo muy extendido. Enorme, enorme. Frente a esto, ¿qué es lo que tienen los taxis? Pues tiene una serie de ventajas, por ejemplo, pues las paradas en los aeropuertos, en estaciones. O sea, el VTC no puede ir por el carril bus en Madrid. Yo creo que no. Yo creo que hay muchos de estos carriles y muchas de estas... Madrid-Carmena lo tienen complicado las VTC. Hay muchos de estos carriles y muchas de estas paradas en las que son exclusivos de los taxis. Hay algunos que no sé si pueden compartir, pero yo creo que la gran mayoría son solo para taxistas. 15.000 coches hay en Madrid. Más de 15.000 taxis hay en Madrid. Por ejemplo, en Madrid, en otras ciudades habrá algo menos, pero en Madrid 15.000. Y la tercera ventaja del taxi es que lo puedes parar en la calle. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque hay una diferencia muy importante. Yo no sé ya lo quisiera para ellos, ¿no? Sí, pero es que... Los de las VTCs. Exactamente, pero es que eso es fundamental. Tú dices, ya lo quisieran para ellos. Miremos esto. Las VTCs no pueden replicar esto. 15.000 coches, ni de broma. Uber y Cabify tendrían el... bueno, sí podrían tener el músculo financiero, pero no creo que estuvieran dispuestos a apostar para tener ese número de coches en las calles. Las paradas en el aeropuerto, la comodidad que te da salir del aeropuerto y ya te montas en el taxi, todas esas ventajas, y la contratación en la calle, ellos no pueden hacerlo. Y sin embargo, el taxi sí podría replicar esto. Imagínate, todos los taxis de Madrid, los 15.000 coches en una única aplicación. ¿Y por qué no quiere un taxista tener una tarifa preestablecida? Pues para mí esa debería ser la primera reivindicación de los taxistas. Yo alguna vez he oído a algunos representantes de los taxis que lo han pedido. Me parece muy inteligente y sin embargo ahora está fuera del debate. Los taxis lo primero que deberían hacer es tratar de replicar esto, estar todos en una única aplicación. En segundo lugar, que esa aplicación, esa plataforma puntúe al conductor y los propios taxistas expulsen de la aplicación y de la plataforma a aquellos que no cumplan unos mínimos de calidad. Y en tercer lugar, avanzar en el camino de una tarifa preestablecida. Es la diferencia fundamental. Tú sí puedes tener esto, ellos no pueden tener esto. Si hicieran esto, pero claro, hay que pensar en el cliente, los taxistas. Yo tenía un artículo hace unos meses que decía los taxistas podrían acabar con Uber y Cabify en 15 días. Y me reafirmo, en 15 días los echan de cualquier ciudad compitiendo y encima ganándose al cliente. Pero claro, hay que hacerlo. Pero no es tan difícil, ¿eh? Fíjate el panorama. Y por último, las licencias y el futuro. El último debate sobre las licencias, porque aquí tenemos dos cuestiones que se entremezclan y no son lo mismo. Lo primero es la batalla por el día a día, por el usuario actual, por la facturación, por si la gente coge Uber, Cabify o esas otras alternativas. Pero el taxista tiene dos preocupaciones. Uno es la facturación mensual y otro es esa licencia que compró, que le cuesta mucho pagar cada mes y que quiere revender en el futuro. La mayoría de ellos se plantean su licencia como su plan de jubilación. Sí. Entonces, sobre esta batalla, lo primero es que la lógica es diferente a la que hemos visto antes de esa facturación mensual. Vamos a dar un paso atrás. ¿Cómo está esta batalla? ¿Cómo está el tema de las licencias? Y aquí hay dos mensajes hacia los taxistas. El primero es que el cálculo original que ellos tenían lo han perdido, por esto. Aquí veo, por ejemplo, una noticia que sacamos hace poco en Libre Mercado. 1 de cada 5 coches será autónomo en 2030. Estamos en un mercado con un nivel de disrupción enorme. Entonces, hay que asumir que las licencias ya no van a tener el precio que tuvieron en el pasado y que de hecho lo normal es que se vayan devaluando año a año. No solo eso, sino que incluso aunque desaparezcan mañana las VTCs, el valor de la licencia ya no se va a recuperar. No se va a recuperar por esto. Es que no es un problema de VTC. Tú pagas mucho por una licencia de taxi y dices, oye, si yo pago tanto es para amortizarla en 10, 15, 20 años.
ya sabemos que digamos, el grado de incertidumbre que hay en este sector es tan elevado que tú sabes que amortizar esa licencia te va a resultar muy complicada. Con lo cual, aunque desaparezcan las VTCs, las licencias ya no van a recuperar su precio. Bueno, hay taxistas que también tienen VTCs. Además, no me metas en líos, que esto ya me complica mucho el análisis, pero también. Entonces, ¿cuál es mi apuesta? Pues mira, hace un par de años escribíamos en Libre Mercado este artículo y decíamos: taxistas y conductores de Uber y Cabify convocan una manifestación conjunta. Era un artículo de opinión y la gente me dice: ¿pero cómo van a convocar? Y digo: sí, porque cuando llegue esto, los dos van a tener el mismo problema. O sea, era un titular del futuro. Es un titular del futuro. ¿Por qué? Porque cuando llegue esto, los dos van a tener el mismo problema. Una licencia por la que han pagado mucho dinero, que no vale nada porque hay un competidor nuevo con un enfoque completamente diferente al sector, que es que ya no necesitas conductor, que se queda con tu mercado. Entonces, en este artículo yo proponía la solución australiana, que ahora se ha hecho famosa, la propuso Vox y, por ejemplo, Cabify hizo una especie de propuesta de comprar todas las licencias con un fondo de transición. La solución australiana es que el Estado compre todas las licencias a un precio razonable. Yo creo que en España podría estar entre 100 y 150.000 euros, ¿sí? También en función de la antigüedad de esa licencia, de si el taxista ha podido amortizar más o menos lo que pagó por la licencia. ¿Y cómo se financia eso? Para que no vaya a los presupuestos, que a mí me parecería injusto, pues se financia con una tasa, una pequeña tasa, pues medio euro o €1 por viaje. Durante 5 años todos los usuarios de este tipo de transporte pagan €1 más por viaje para pagar esa tasa. De esta manera se entiende que a los taxistas se les compensa por el cambio que ha habido, una especie es un medio cambio legal, cambio tecnológico, lo decíamos en la pizarra hace un año. Yo no tengo muy claro que haya habido ese cambio legal, es más una cuestión de los costes de transacción y de cambio tecnológico, pero bueno, se entiende que a los taxistas se les prometió en su momento que ellos tendrían el monopolio de la movilidad urbana y que ahora se rompe esa promesa. Bueno, ahí hay un argumento interesante por parte de los taxistas, para mí el mejor, esto de decir, bueno, es que a mí me dijisteis que solo yo podría transportar gente en la ciudad y ahora está rompiéndose ese monopolio. Entonces, esa solución australiana, que alguien compre las licencias, se ha ofrecido Cabify, pero bueno, si no lo podría hacer probablemente el ayuntamiento y que se financie con una pequeña sobretasa al usuario. Cuidado, eso no es gratis, esa sobretasa haría que todas esas formas alternativas de transporte que hemos visto antes fueran más atractivas, pero digamos, en un mundo perfecto tendríamos que ver si es la solución ideal, pero yo creo que digamos, en el tablero de juego en el que nos movemos, ahora mismo sería una solución bastante interesante. Pero de nuevo, los taxistas tienen que empezar a pensar de otra forma, porque los taxistas no están en esto, lo que están es en prohibir las VTC como si eso fuera a solucionar su facturación mensual. Mi tesis es que no, mi tesis es que todas las otras alternativas les van a hacer daño y como si eso fuese a solucionar el precio de las licencias, y mi tesis es que seguro que no, que las licencias ya no se van a recuperar de verdad el valor que tenían en el pasado, porque esta realidad es demasiado inminente y está demasiado a la vista de cualquiera. En fin, el taxi se imagina un mundo ideal en el que las VTC ahora se van y ya solo existen ellos, pero claro, no cuenta con que voluntariamente el usuario tiene que coger ahora un taxi. Sí, no solo eso. Fíjate después de todo lo que ha visto. Y fíjate los aliados que están teniendo. Cuando se abrazan a Ada Colau, la que quiere prohibir el turismo de lujo o los cruceros en Barcelona. O sea, aquellos que están dañando el negocio del taxi, pero de verdad, porque están prohibiendo que sus usuarios, sus clientes de verdad, vayan a Barcelona o le están dificultando a sus clientes, te abrazas con ellos porque te hace una legislación que durante 15 días te va a servir, es que no te va a servir para nada. Es la primera vez que la izquierda apoya al empresario. Sí, dentro de 2 semanas esa legislación ya no les servirá de nada. Claro. Que recuerden a las tiendas de discos, las discográficas ganaron todas las batallas legales contra las páginas de descargas, todas las batallas legales las ganaron. ¿Y qué pasó? Que estuvieron a punto de desaparecer hasta que no se aliaron al enemigo con Spotify o servicios similares, no volvió a despegar el sector discográfico. Así que los taxistas pues que empiecen a pensar que tienen que cambiar el chip, abrazarse al legislador y desde luego a legisladores como Ada Colau no les va a llevar a nada bueno. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias a ti.